Y vamos a buscar entonces en el libro de Apocalipsis el capítulo 14 y el verso exactamente 9, que es el que corresponde al mensaje de los tres ángeles. Y dice en mi versión: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Este tema especialmente abarca el día de mañana, que es el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Cáliz significa copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí todo lo que leamos y escuchemos esto enseguida nos lleva allí, mis queridos hermanos, al juicio final, a la última etapa del juicio, posterior al milenio, cuando los desobedientes, y aunque aquellos obedientes, pero que dieron su brazo a torcer, desobedecieron ya en la última fase del juicio, serán, dice allí, atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Describir la advertencia de un tercer ángel sobre adorar a la bestia y recibir su marca, advirtiendo sobre el tormento eterno, específicamente lo leemos: si alguno adora a la bestia. Para hablar de la bestia, hermanos, tenemos que devolvernos un capítulo hacia atrás, al capítulo 13. Y la misma Biblia nos dice quién es esa bestia, cuáles son las cualidades que tiene esta bestia. Y dice Apocalipsis 13, los dos primeros versículos, hermanos: me paré sobre la arena del mar, en esta visión que tuvo Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Hoy vamos a mirar qué significa 7 cabezas, y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Comenzamos diciendo por qué esta bestia que surge de la mar tiene estas tres cualidades de estos tres animales. Si nos vamos un poquito hacia atrás, hermano, y analizamos lo que tuvo Daniel, y él nos estuvo diciendo que representaba el leopardo, que representaba el oso y que representaba el león, pues nos damos cuenta que son tres cualidades de tres imperios anteriores a la bestia que surge del mar. Y allí les recuento que son Babilonia, que son Medo-Persia y son Grecia. Y el cuarto poder, que es la Roma, que no está en estos momentos porque es otra Roma diferente. Esa cuarta bestia se refería a la Roma imperial. Mar, mis hermanos, significa, como todos nosotros sabemos en teología, significa muchedumbre, población, números, inmensidad. Y la palabra bestia significa dominio total, significa poder. Y la palabra cuerno lo podemos representar con reyes, con gobernantes, con dirigentes. Las cabezas, mis queridos hermanos, significan los imperios, los montes. Apocalipsis más adelante vamos a ver que las 7 cabezas significa que son la república más pequeña del mundo, como es el Vaticano, está enclaustrada sobre 7 montes. Pero vamos a más adelante no hablar de los 7 montes, sino de los 7 imperios que han dominado, que han querido que el pueblo de Dios sucumba, pero no podrá, jamás, porque el pueblo de Dios está nada más y nada menos que dirigido por nuestro Dios. Y quiero recordarles rápidamente estas 7 cabezas, estos 7 imperios, desde el momento en que surge la desigualdad con el pueblo de Dios. Y retrocedemos y vamos a Egipto, mis queridos hermanos, el primer imperio. Segundo fue los asirios. Tercero, ya aquí viene lo de Daniel, Babilonia. Posteriormente los medo-persias, Grecia, Roma imperial, 6, y Roma papal, que es donde estamos en estos momentos, para completar el número 7, que es el significado de las 7
de las 7 cabezas. La característica de la cuarta bestia en Apocalipsis 13 dice que tiene grandes dientes a la hora de devorar aquí en ese momento. Acababa, borraba, pisoteaba y tenía 10 cuernos en ese momento. Pero dice la palabra de Dios que de allí salió un cuerno pequeño diferente y este arrancó 3 de los 10. No quiere decir que eran 11 cuernos, sino que dentro de los 10 cuernos salió un cuerno pequeño que es el que hoy en día tiene al pueblo de Dios al parecer tambaleando, pero no vencerá, porque Dios está al control de este pequeño pueblo que se llama el pueblo remanente de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, las 4 bestias, esta bestia de Babilonia, que significa el león, esta bestia obtiene de Babilonia el orgullo, la pretensión de los babilonios, la transgresión, el robo, la mentira. De los medopersias, esta cuarta bestia obtiene lo que tiene que ver con el oso, el culto y la adoración en cuanto al domingo se refiere. Por eso muchos a veces decimos, no, es que eso viene de los católicos, hermano, esto viene de mucho más atrás, la adoración a las imágenes, viene de la segunda época, por allá de los medo-persas, que representaba al oso, el culto y la adoración, mis queridos hermanos y hermanas. Pero en esta mañana yo quiero ser más enfático, hermanos, y referirme a que esta cuarta bestia copia, y por qué lo hace, un poco de los 3 imperios anteriores, como les decía. La arrogancia que tiene esta cuarta bestia, la arrogancia que tiene esta Roma papal e imperial, y desde el principio, se roba y sustrae la arrogancia de los babilonios. De los medo-persias, el culto, la adoración. ¿Recuerdan ustedes los medo-persias cuando salió Constantino por allá en el año, si mal no estoy, 321, cuando lanzó la primera fase del día dominical, el día de la familia, el día de la oración a la familia? Y de Grecia, que obtuvo el sistema de imágenes, la idolatría. Tenemos que desmenuzar y analizar, mis hermanos, que cuando hablamos de esta bestia que surge del mar, tiene una concatenación con el libro de Daniel, que habla también algo parecido, pero que a la postre es la misma torta, en términos de deleites, hablando. En Daniel capítulo 7 y el versículo 7 y 8 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, la Roma imperial, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía, miren que es la misma bestia, unos dientes grandes de hierro, devoraba y los desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, el cuerno pequeño, salía entre ellos, y de él fueron arrancados 3 cuernos de los 3 primeros. Y ahí también nos vamos a quedar un poco para analizar cuáles fueron esos 3 cuernos arrancados. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. ¿Qué significa la palabra ojos de hombre? Inteligencia, era inteligencia, y no podemos subestimar a esta bestia, porque esta bestia es inteligente, es estratégica, y una boca que hablaba grandes cosas. Y dice el versículo 21 del capítulo 7, saltando el 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cuarto será diferente a todos los otros reinos. A ver, ¿cuál era la diferencia entre este cuarto reino con los reinos anteriores de Babilonia, de Medo-Persia y de Grecia? Y yendo un poquito más atrás, de Egipto y de los asirios. Mis queridos hermanos, la misma Biblia nos lo dice, que esta diferencia está en que los anteriores eran poderosos, valga la redundancia, en poder bélico, ¿cierto?
Y esta cuarta bestia, además de tener el poder bélico, tiene el poder político. Esa era la gran diferencia, que tiene el poder político. Y eso lo sabemos que esta cuarta bestia, cuando ya vaya a lanzar, que estamos a punto de ello, el decreto de muerte, va a ser un maridaje, ¿cierto? Un maridaje entre los Estados Unidos y la Roma papal, para allí lanzar entonces el decreto de muerte, que es allí donde va a haber el discernimiento para los justos, y el que sea justo siga siendo justo, y el que sea impío siga en sus deliberaciones. Y hablaba palabras como: y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y medio tiempo. Esta profecía, hermano, nosotros la encontramos 3 veces en la palabra de Dios. En Daniel capítulo 7, versículo 25, que nos habla de un tiempo, 2 tiempos, o sea, hasta tiempos y medio tiempo, que ahorita vamos a decir qué significa, y que es la misma profecía también de Apocalipsis 13, versículos 5 y 6, cuando habla de que esta bestia gobernará durante 42 meses. Y un poquito más atrás, 2 versículos antes, cuando habla en el Apocalipsis 11, versículos 1 para el contexto, 2 y 3, habla de 1260 días. A esta bestia se le da el poder de dominar al mundo durante 1260 días, en otras palabras, durante un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, o sea, durante 42 meses. ¿De dónde salen los 1260 días, mis queridos hermanos? Un tiempo representa un año. Anteriormente los días del año no tenían 365, sino 360. Un tiempo, si usted suma 360, 2 tiempos, el doble de 360, que es 720, y medio tiempo, que es la mitad de un año, 180 días, esas 3 cantidades usted las suma y le da, como dice la matemática, exactamente 1260 días. Pero Apocalipsis 13, 5 y 6 nos lo dice de otra manera, 42 meses. Si usted multiplica 42 por 30 días, le da 1260 días. Tenemos que ir un poco a la historia, hermanos. ¿Cuándo comenzó este dominio, este predominio que parecía que nunca iba a acabar? En el año 538, cuando son derribados 3 de los poderes, de los 10 poderes que contemplaban los 10 cuernos, los godos, los visigodos y los ultragodos, surge de que comenzó el dominio papal en el año 538. Pero ¿qué pasó a partir de 538? Si usted comienza a meterle matemática del 538 a 1798, cuando ocurre algo a la cual me voy a referir ahorita, allí da 1260 días, o 1260 años, o 42 meses. 538 comienza el predominio papal, finaliza en el año 1798, cuando lo tengo aquí en esta otra versión diferente, cuando en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11 y el verso 7 y 8, para estar en el contexto, tiene como título en mi Biblia el versículo 7, muerte de los 2 testigos. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá y los matará. Aquí estamos hablando de 2 testigos, y los 2 testigos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Fueron muertos en alguna vez? Sí, Señor. Fueron muertos, fueron sepultados, fueron prohibidos para leerlo durante 3 años y medio, que más lo vamos a decir más adelante. Y dice el versículo 9, durante 3 días y medio, la gente de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán nuevamente sus cadáveres, hablando del Nuevo y Antiguo Testamento de la Biblia, y no permitirán que sean sepultados. Aquí estamos hablando de 2 bestias, pero se nos inmiscuye otra bestia, y es la bestia surge del abismo. Para el cumplimiento de los 1260 días, tenía que surgir una bestia que surge del abismo para que acabara precisamente
al finalizar los 1260 días, o 1260 años, 42 meses. Esta bestia que surge del abismo representa, mis queridos hermanos, a la Revolución Francesa, que el año 1798 ocurre lo que la Biblia y el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 nos habla de la herida mortal. Una herida que parecía que iba a morir, pero casi muere, pero no muere. Y es cuando el general Berthier toma cautivo al Papa Pío VI y lo lleva cautivo a Francia y allá muere. Y entonces quedó allí desvertebrado, pero no muerto, la bestia que surge del mar. Y es por ello que allí se aplica, mis queridos hermanos, el cumplimiento de los 1260 días y comienza a aplicarse el significado de la bestia que tomó la herida mortal. Obviamente porque su cabeza fue detenida presa y su cabeza muere. Y naturalmente cuando el enemigo le sustrae en cualquier parte de su miembro no pasa absolutamente nada, es como la culebra. Usted la culebra le puede dar golpes en la cola, en la mitad y no pasa nada, es más, la puede cortar en 3 pedazos y no pasa nada, la cabeza sigue andando. Pero cuando el golpe es dado en la cabeza, hay problemas, porque baja la cerviz y ya no es aquella poderosa. Entonces allí comienza lo que tiene que ver, mis queridos hermanos, el cumplimiento de esta bestia que surge del abismo de la Revolución Francesa cuando da el golpe certero a esta Roma imperial para que el Papa sea detenido, sea muerto y haya habido el cumplimiento de las 1260 días, de los 42 meses. ¿Qué ocurre aquí, mis queridos hermanos, con esta bestia que surge del mar? ¿Cómo y cuándo sana la herida? ¿Y por qué no muere? Hermano, la herida comienza a sanar y hoy por hoy está más fuerte y poderoso que tal vez antes de haberle sucedido lo que le sucedió cuando fue cautivo y preso la cabeza del papado a través de Pío VI. Y lo va a demostrar mucho más adelante, que no hay fechas, pero está en este tiempo, que es cuando venga la fase final, el toque final de la bestia que surge de la mar, ¿cierto? Allí en complicidad con la bestia que surge de la tierra, que es el decreto de muerte, la ley dominical. Que es allí donde, hermano, se va a ver quiénes somos los que vamos a permanecer hasta el final y quiénes son los que de pronto no van a poder continuar. Desafortunadamente, en algunos lugares, a los predicadores de estos temas finales y sobre todo de la cuarta bestia, trae problemas y dificultades. Quiero comentarles, y de una manera muy triste, hermano, este servidor fue vetado en una campaña en un municipio de La Guajira, precisamente porque un día sábado tuve el tema sobre la bestia que surge de la tierra y hablé del Papa. Y ahí había una hermanita que todavía como que es católica adventista, y eso como que le llegó y le dolió y le dijo al pastor que era muy fuerte, y después el pastor dijo, no, a ese señor no lo quiero más por acá porque es muy fuerte, es muy fuerte. Hermano, y la sierva del Señor nos dice algo relacionado a eso, la cual a mí no me entristece, sino me halaga, me da alegría. Porque la misma sierva del Señor nos dice que en los últimos tiempos, ya, ahora, hablar de estos temas, los adormecidos dirán, es que esos predicadores, esos evangelistas, esos pastores son alarmistas. Y miren lo que dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, la página exactamente 543, el título es El mensaje final de Dios del capítulo, y dice de la siguiente manera, hermano: hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades y sobre todo del mensaje del tercer ángel como alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquirirá dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirán en ese país,
para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios han sido declaradas absurdas y sin fundamento. ¿Por quiénes? Para los hermanos, para los pastores, para los ministros, para los siervos, para los adventistas que están adormecidos en estos últimos tiempos. Y esto hay que decirlo de esa manera, mis queridos hermanos, porque estamos ya en la última fase final de este siglo, de este mundo. Y vamos a entrar en una etapa que sin darnos cuentas, como en los días de Noé, mi querido hermano, el cierre de la gracia se va a terminar. Y aquí hay algo maravilloso que a mí me pone alerta y escucho los gemidos de la sirena. Y es que ya estando a las postrimerías, mis queridos hermanos, del sellamiento, estamos dormidos. Estamos con prédicas sencillas. Estamos con la idea y la intención, no, que hay que hablar sencillo para que algunos hermanitos no se resientan en la iglesia y la iglesia no rebaje, no merme, no reste. Pero yo he aprendido que el que causa la división en nuestra iglesia adventista del séptimo día no son los predicadores de la verdad presente, sino el mismo Jesús que murió en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. ¿Qué locura está diciendo el hermano Ramón Torres? Hermanos, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, al libro de Mateo, donde está la parábola, ¿cierto? Una gran parábola que nosotros debemos tenerla siempre en nuestra mente, según lo que dice Apocalipsis capítulo 3, 20 y 21, sobre la Odisea, la iglesia de la Odisea, que tiene su tibieza espiritual, y que el que causa la división en el interior de la iglesia de la Odisea no es nada más y nada menos que Jesucristo. Y allí lo dice, no como Jesucristo, sino como el testigo fiel. ¿Y quién es el testigo fiel? Se llama Jesucristo, mis queridos hermanos. Por eso en estos últimos tiempos, hermanos, a sabiendas que nos cerrarán los púlpitos, yo no sé si de pronto en este ministerio mañana pasado me digo, usted no puede seguir predicando porque usted predica esto. Hermano, ya yo estoy preparado para ello. Y no solamente yo, muchos predicadores de este ministerio que nos filamos por esa línea que es predicar la verdad presente, pues sabemos que esto va a acontecer en algún momento, pero tenemos que decirlo. Y ya estamos en el tiempo exacto para decir las grandes verdades que aún se nos han querido ocultar y se nos ha querido maquillar, queridos hermanos y hermanas. Esta bestia que surge, mis queridos hermanos, de la mar y que posteriormente es donde sale el cuerno pequeño, dice que dominará los tiempos y tratará de cambiar los tiempos. ¿En dónde consiste el problema, la dificultad, mis queridos hermanos, de lo que habla el libro de Apocalipsis y lo que tiene que ver con ese mensaje de la marca de la bestia? Hay una marca que tiene la bestia, pero también hay una marca que la tiene nuestro Redentor, nuestro querido Dios. Y no hay una tercera marca y tú no puedes decir, no, es que yo no quiero ser marcado por ninguna de las dos. No, tienes que estar inmiscuido en alguna de las dos marcas. No hay un término intermedio. Y estas dos marcas se refiere, hermano Smith, a 2 días. El día domingo y el día sábado. El día domingo establecido en el año 321, un día 7 de marzo, por un señor que se llamaba Constantino. Y el día sábado que se hizo desde la creación. No se hizo para los judíos, como algunas denominaciones lo dicen. Se hizo la creación cuando Dios hizo al hombre, mis queridos hermanos, y apartó, lo separó y bendijo el séptimo día, que es el día sábado. Y es allí, mis queridos hermanos, ese es el sello que va a determinar si eres de los nuestros o eres de los otros. Los nuestros, que somos aquellos que queremos y le pedimos a nuestro Dios que nos ayude a perseverar hasta el fin, es aquellos que podamos observar como Dios quiere el cuarto mandamiento, mi querido hermano, como es el día sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Pero hermano, me llama la atención que hace mucho tiempo, más de un siglo,
la adoración, la verdadera adoración del sábado, se ha ido muriendo. Y da pesar decirlo, hermano, y me pongo tembloso cuando yo hablo de esto. Pero el jesuismo, los jesuitas que están inmiscuidos en nuestra iglesia, han querido adormecernos para quitar la santidad y la propia veneración del verdadero sábado. Y hoy en día nosotros el sábado en las iglesias lo vemos a media. Ya hoy en día la mayoría vamos al culto divino y en la tarde no. Damos una hamaca para dormir, para relajarnos porque estamos cansados durante el resto de la semana. Ya hoy en día no importa cómo vas tú el sábado a la iglesia, puedes ir en jean, puedes ir con la camisa abierta, destapada y no pasa nada. Hermano, adorar a Dios, yo lo decía en el primer tema que tuve, del primer ángel, es algo más que cantar y orar. Adorar a Dios encierra tantas cosas, hermanos, que tú debes ser como el soldado, estar firme y no parpadear. Porque recordemos que ese es el sello que te va a caracterizar a ti para que tu nombre permanezca en el libro de la vida del Cordero. Y alguien dirá, pero guardar el sábado me garantiza a mí ser salvo. Pues yo diría que en parte sí y en parte no. En parte sí porque es un mandamiento y los mandamientos son características de la iglesia verdadera. Los que guardan los mandamientos de Dios, los mandamientos. Y no porque solamente guardar el sábado por guardarlo no te garantiza la salvación. Garantiza una intimidad con nuestro Dios. Garantiza que en estos últimos tiempos tú tienes, y debemos hacerlo, es discernir. Porque si no lo hemos discernido hasta ahora, ¿en qué momento lo vamos a discernir, mis queridos hermanos? Que tenemos solamente dos señores. El Señor de las tinieblas y el Señor que hizo los cielos y la tierra. Y yo debo permanecer a uno de ellos. Yo debo tener el sello de alguno de los dos. Pero ¿cómo lo hago, mis queridos hermanos? Adentrándome, como dicen los paisas, adentrándome en las Sagradas Escrituras y en los libros del Espíritu de Profecía. Hoy es un poco peligroso también hablar del Espíritu de Profecía. Y hablando del comentario bíblico, hermanos, en el comentario bíblico lo tengo aquí a la mano, el tomo número 7, 7A. Pude sacar aquí algo referente a lo que tiene que ver con la bestia, lo que estamos tratando en esta mañana. Es importante que todos comprendan qué es la marca de la bestia y cómo pueden escapar de las terribles amenazas de Dios. Porque Dios es un Dios amoroso, pero también es celoso. Dios es amor, pero hermanos, Dios también es poder, Dios también es orden. Y dice aquí, ¿y cómo pueden escapar de las terribles amenazas de Dios? ¿Cuáles son las amenazas de Dios, hermanos? De que si tú no guardas los mandamientos, no vas a ser acepto para el reino de los cielos. Si tú no tienes las tres características de la iglesia verdadera, no puedes entrar al reino de los cielos. El testimonio de los santos, los que guardan los mandamientos de Jesús y tienen el testimonio de Jesús. Esas tres características. Y los mandamientos no son 8, no son 9, ni tampoco son 10 medio, son 10, pero totalmente como el Señor quiere que lo hagamos, mi querido hermano. ¿Por qué nos interesan, sigue diciendo la señora de Guay, por qué nos interesan los hombres en conocer qué constituye la marca de la bestia y su imagen? Hermano, guardar el dominio. Este tema es más abarcante. Yo mañana quiero referirme, hermanos y hermanas, sobre todo a qué significa la copa de la ira de Dios derramada sobre los impíos. Dios permita que esa copa, esa ira de Dios, que mañana vamos a mirarla, que no es una ira humana, que hay mucha diferencia entre la ira de Dios y la ira humana, lo vamos a desglosar mañana. Orémosle a nuestro Dios, mis queridos hermanos, para que nos dé vida y nos dé salud y podamos tener la oportunidad de recordar o de aprender en su defecto mañana en qué consiste la copa de la ira.
Que Dios te bendiga, mi hermano.